Tras la previa y tras la música de la misma y ya metidos en el clima de lo que es el partido, comenzamos a observar las situaciones ya dentro del campo de juego. En primer lugar, el ingreso de la terna arbitral de San Francisco en la provincia de Córdoba. Fernando Márquez, el juez principal, Matías González y Franco 40, los asistentes. Así hacía su ingreso al estadio Plaza Ocampo de Villa María Atlético San Jorge, vestido de Atlético San Jorge, vestido con la indumentaria tradicional y con dos variantes en el equipo titular respecto de lo que había sido el equipo que debutó ganando ante Sportivo Rivadavia. Una obligada, el ingreso de Marcos Comba por Iván Gómez, lesionado, que no pudo estar presente anoche. La otra, táctica, el ingreso de Bruno Nasta en lugar de Juan Bueno, que fue a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. También dos variantes presentaba el equipo local, que aquí vemos ingresar al campo de juego, respecto de lo que había sido la presentación con empate en ese mismo estadio ante Puerto General San Martín 0-0. El ingreso de Fabián Martínez en lugar de Patricio Peñalosa, mientras el tren pasaba a espaldas de los camarógrafos de Oscar Manito Fernández, enviado especial de Canal 11 de Impulso Televisora para tener las alternativas del partido. Y el otro cambio en el equipo titular de Alumni, el ingreso de Craneviter por Coria, un Alumni que todavía no puede contar ni con Aymar ni con Urquiza, jugadores importantes para el entrenador Jorge Peñalosa. Sorteo de capitanes, Comba por un lado, Kaller por el otro y partido en marcha que vamos a observar ya mismo. Recorremos los titulares de uno y otro equipo mientras vemos aquí el banco de los suplentes del conjunto uruguayo. Atlético, con ese entrenador Gustavo Raggio, tuvo a Javier Colli en el arco, en la línea de fondo Santiago Fiore, Paulo Killer, José Fernández y Jesús Espinosa, la misma línea de cuatro que en el primer partido. En el mediocampo, Maximiliano Romero volvió a jugar por la derecha, Marcos Comba fue el volante central un poco más retrasado, dedicado a la marca, acompañado en ese especie de doble 5 con Nicolás Angelinetti, como ocurrió en el primer partido, y Mauro Cuberli otra vez jugando por el sector izquierdo. De los delanteros, uno repitió, Pablo Gastelú, que volvió a formar parte del equipo desde el arranque. El otro se modificó, Bruno Nasta jugó acompañando a Gastelú en ese equipo titular. Probaba Comba, el remate se iba desviado. Probaba Aloy en el equipo local, controlaba Colli. Y a los 11 del primer tiempo, el conjunto de Alumni se pone en ventaja. Sale jugando rápido un tiro libre el volante central del equipo local, Ariel Quiroga, pelota larga que encuentra mal parada la defensa de Atlético San Jorge. Leandro Martínez, el grandote delantero de Alumni, queda mano a mano con Javier Colli, define cruzado y pone en ventaja al conjunto local por 1-0, minuto 11 de la primera etapa. Killer levantaba la mano, acaso reclamándole posición adelantada del 9 al asistente número 1 del partido, me estoy refiriendo a González. De todas maneras, González dejaba seguir y el gol valía para el conjunto de Alumni, que comenzaba ganando el partido, que pegaba de entrada y que obligaba a Atlético San Jorge, bueno, a salir a buscar el arco rival para conseguir el empate en el partido. Recorremos los titulares de Alumni mientras vemos algunas jugadas más del partido. Aquí actuación del jugador de Alumni que ante el mínimo contacto se cae, se tira y el árbitro correctamente, creo yo, en esta decisión deja seguir la jugada en el mano a mano con Paulo Killer. Aquí lo vemos, no hay de ninguna manera contacto, no hay penal de ninguna manera, es mínimo el contacto, el jugador de Alumni se deja caer. Alumni que puso en cancha a Carlos Ronco, su arquero, en la línea de fondo el 4 Fabián Martínez, el 2 Nahuel Kaller, el capitán, el 6 Manuel Samo y el 3 David Reano.
En el mediocampo, el 8, Hugo Lloca, el 5, Ariel Quiroga, el 11, Gastón Craneviter y el 10, Santiago Aloy. Los delanteros, el 7, Maximiliano Ortiz y el 9, Leandro Martínez. Aquí el que prueba es Bruno Nasta, el arquero ronco, sin dar rebote, se queda con la pelota en la jugada que se daba en el minuto 15 de ese primer tiempo, que estaba ganando Alumni por 1-0. Después de ese comienzo, donde Alumni se había mostrado un poco mejor, Atlético San Jorge paulatinamente empieza a controlar más el partido, a adelantarse, a recuperar la pelota y a llevarle algo de peligro al arco rival, al arco defendido por Ronco, consiguiendo en el cierre de la primera etapa revertir ese resultado y pasar de perder a ganar en el partido. Esta jugada es increíble, más allá del cabezazo que se pierde Martínez, fíjense cómo pica la pelota en el centro de Aloy, pica exactamente en la línea, pero cambia totalmente el recorrido, le imposibilita al defensor, que en este caso es Killer, rechazar el balón, le queda en la cabeza a Leandro Martínez, pero el cabezazo del 9 se va desviado, acaso también un poco sorprendido por el mal pique de la pelota. Aquí Colli se quedaba con el intento de Alumni, salía largo, el que ganaba bien con el cuerpo era Maximiliano Romero, el centro, la pelota rebota en el hombro del número 6, Samo. Romero reclama penal. Vamos a repasar la jugada a ver qué sensación nos queda y después Bruno Nasta reclama que la pelota se había ido por el fondo, pero sobre todo creo que nos vamos a sacar la duda en esta primera situación. La pelota da claramente en el hombro del número 6 de Alumni, el árbitro deja seguir, creo, de manera correcta. Después Nasta lo que reclamaba era que la pelota se había ido por el fondo. Aquí ya no podemos tener una opinión demasiado formada al respecto. El ángulo no nos permite sacarnos la duda si efectivamente se había ido o no la pelota. Jorge Peñalosa, acaso por alguna palabra de más, se va expulsado por el árbitro Fernando Márquez. El entrenador de Alumni de Villa María va a terminar viendo el partido desde otro sector. Esto ocurría en el minuto 28 de ese primer tiempo. Y nos vamos acercando al cierre del primer tiempo, en el cual Atlético va a dar vuelta la historia del resultado. Comba combina con Romero, el centro, el arquero no puede controlar, sale pero no puede controlar, la pelota supera a todos por arriba y se va al saque de arco. Intenta Alumni, en este caso con un centro que viene del sector de Reano. La pelota es aguantada por Lloca, el centro, y Cuberli que recupera. El asistente de todas maneras va a marcar que la pelota se fue por el fondo. Aquí el que la baja para Gastelú es Bruno Nasta. Gastelú combina con Angelinetti, va a llegar el centro del 8, pero pasado no va a tener precisión. Como les decía, de a poquito Atlético San Jorge iba encontrando el equilibrio y justificando lo que va a conseguir en este momento. Fíjense, aquí viene el arquero, le gana a Gastelú y sale del fondo. La pelota larga. El cabezazo vuelve a traer hacia el medio el balón. El 4, Martínez, no Leandro, sino Fabián, intenta dar el pase atrás, jugar con su arquero, pero se queda corto. Vivos los dos delanteros de Atlético San Jorge. Primero Bruno Nasta anticipándolo al arquero, trata de definir, Ronco la devuelve la pelota en el rebote, pero más atento que el resto el jugador de Atlético San Jorge, Pablo Gastelú, alcanza a definir y convertir el primer tanto del partido para Atlético San Jorge, la igualdad para el equipo uruguayo. Fíjense, en el repaso la jugada se queda muy corto. Fabián Martínez, Nasta lo obliga a Ronco a salir, define, pero el arquero la alcanza a desviar, y en el rebote, atento a esa situación, el jugador de Atlético San Jorge, Pablo Gastelú, alcanza a controlar el balón, a hacer la gambeta larga y con el arco a su disposición definir y poner el partido 1-1. Minuto 38 de ese primer tiempo. ¿Acaso choqueado
Alumni va a sufrir una situación más antes del cierre del primer tiempo y Atlético San Jorge, como les decía, va a pasar a ganar el partido. En este tiro libre, aquí vemos Mauro Cuberli y Maximiliano Romero dispuestos a ejecutar el remate. Lo hace Cuberli, fíjense la barrera abierta, el espacio allí presente para que la pelota pase y una floja reacción también del arquero. Hay un rebote en el camino, según lo reconoce el propio Mauro Cuberli en la nota que vamos a escuchar y ver en el final del partido. Rebota en Fiore y eso lo hace quedar parado al arquero de Alumni, pero igualmente hay una falla también en la barrera que queda abierta y obviamente la ejecución de Cuberli, el rebote en Fiore y en el cierre del primer tiempo, en el minuto 45, Atlético San Jorge pasa a ganar el partido 2-1 y de esa manera entonces a presentar un panorama totalmente diverso, diferente al partido, porque de haber arrancado cuesta arriba perdiendo, pasa a ganarlo y pasa a tener la ventaja para el complemento. Así se cerraba el primer tiempo, con Atlético San Jorge ganando 2-1 por las concreciones, inicialmente de Leandro Martínez a los 11 y luego a los 38 Pablo Gastelú y a los 45 Mauro Cuberli, revirtiendo la historia de esa primera etapa. Les hablé de un partido de situaciones cambiantes, entretenido, con varios momentos importantes para el partido. Los 4 goles lo fueron, pero además también algunas otras situaciones que iremos resaltando a lo largo de este complemento, que va a comenzar con un par de polémicas en ese segundo tiempo. Las dos se van a dar en el área de Atlético San Jorge. Ya la vamos a repasar. Primer intento de Atlético, la pelota que queda en las manos de Ronco. Aquí el árbitro Fernando Márquez lo manda al vestuario a Lucero, al ayudante de campo de Gustavo Raggio, que no entiende muy bien por qué. Al vestuario le hace el gesto Márquez, y aquí las dos jugadas polémicas. La primera es esta: la gente de Alumni reclama mano de Bruno Nasta en el primer córner de los dos que van a ser ejecutados en forma consecutiva por el jugador Aloy. Aquí vemos la pelota rebota, primero parece en el muslo de Bruno Nasta, después da la sensación de rebotar en la mano, lo que sí no parece haber intención del delantero de Atlético de tocar el balón con la mano. Y en esta segunda jugada, por presunta falta del número 2 Killer al otro número 2 Kaller, el árbitro Márquez marca la pena máxima. Lamentablemente la imagen no nos va a permitir sacarnos la duda en la situación. Lo que pudimos dialogar con algunos allegados a la gente de Atlético San Jorge nos decía que puede haber habido algún agarrón, pero de esos que ocurren muchos en los partidos. Aquí vemos ya a los dos caídos, en realidad al jugador de Alumni caído. Márquez no duda, muestra la tarjeta amarilla a Killer y marca la pena máxima. Pero la ejecución de la pena máxima va a tener el lucimiento de Javier Colli, el arquero de Atlético San Jorge, llegado esta temporada como refuerzo para el torneo Federal B. Se va a lucir ante la ejecución de Leandro Martínez y ante el rebote de Quiroga. En esa tercera ocasión ya la jugada no vale, la vamos a repasar, pero préstenle atención a las dos tapadas, no solo la del penal, sino la del rebote, porque hay un gran poder de piernas de Colli que reacciona rápido y buenos reflejos para tapar el segundo remate. Vamos por parte. Va Martínez, Colli abajo, rebote para Quiroga, Colli se levanta y otra vez tapa. En esa tercera situación donde Martínez cabecea hacia el arco y rechaza Romero, lo que el árbitro había cobrado previamente es mano del número 9 de Alumni, que parece acomodar el balón con su brazo. Por eso Márquez ya había anulado la jugada en la tercera, pero las dos primeras, la de Martínez en el penal y la de Quiroga en el rebote, fueron realmente actuaciones destacadas
del arquero de Atlético San Jorge, Javier Colli, que así empezaba a ganarse un lugar entre los jugadores importantes que tuvo el partido, entre los destacados, donde también se puede ubicar a Marcos Comba, el volante central de Atlético, el capitán del equipo uruguayo, y también las buenas actuaciones de los dos delanteros, Bruno Nasta y Pablo Gastelú, que también fueron destacados en el partido. Del lado del equipo local, Quiroga, el número 5 de Alumni, fue el más importante de los jugadores de Alumni, por lo menos en cuanto a su rendimiento, obviamente, en el partido. A eso me estoy refiriendo. Y ese número 10 va a ser importante más allá del rendimiento general por lo que va a conseguir en el último minuto. Aquí enviaba un centro que no alcanza a desviar el jugador Martínez a los 16 del segundo tiempo, y a los 18 se dan las primeras dos variantes en el encuentro. Ingresa Mauricio Temperini en lugar de Pablo Gastelú en Atlético San Jorge, y al mismo tiempo Juan Fonseca reemplaza a Fabián Martínez en Alumni. Y es justamente Fonseca el que arma esta contra, esta corrida. A los 20 minutos lo asiste a Martínez, que se queda parado como él mismo, marcando la posición adelantada, pero el asistente, más allá de los reclamos, allí lo ven a Fernández, a Espinosa y a Comba, no explicándose por qué no marcan la posición adelantada. Vamos a repasar la jugada. En este momento, aquí es cuando el jugador de Alumni le envía el pase a Martínez, da toda la sensación de estar adelantado, el número 9 del conjunto rojiblanco, y adelantado por un cierto margen. Bueno, el asistente no lo marcó, se ganó algunos insultos por parte de los jugadores de Atlético. Lo cierto es que la jugada valía. Martínez, acaso demasiado sincero en la jugada, parece que se desentiende en primera instancia, porque él también se daba cuenta de estar fuera de juego. Después tiene que reaccionar y allí perdió un tiempo importante que le impidió después definir con claridad. Lo cierto es que la jugada termina diluyéndose y quedando en las manos del 1 de Atlético San Jorge. En ese complemento, el equipo local se acercó, jugó bastante más cerca del arco de Colli. Atlético San Jorge, acaso empujado por su rival, se replegó a su zona defensiva, y Alumni tuvo algunas situaciones como esta, en la cual Martínez combina muy bien con Ortiz, el remate del 7 después de la gambeta da en el palo, y el vertical le dice que no a la igualdad de Alumni y lo salva a Atlético San Jorge. Hay una buena combinación de Quiroga para Martínez, de Martínez para Ortiz, Ortiz el enganche y el remate rasante, no llegaba a Colli, la pelota da en el palo, cruza toda el área chica, y por el otro sector ya el jugador de Alumni queda con ángulo muy cerrado. Fue la más clara después del penal para el conjunto de Alumni, que se daba esta jugada en el minuto 27 del complemento. Ingresa en Atlético San Jorge a los 32 Claudio Villalba, este jugador rosarino reclutado por el cuerpo técnico uruguayo en lugar de Maximiliano Romero, el mismo cambio que había hecho Raggio en el primer partido ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Aquí el que prueba es Yoka, su remate se va por arriba del travesaño. A los 35 en ese complemento, Emanuel Coria va a reemplazar a Craneviter en Alumni de Villa María. Y nos vamos acercando al minuto final, al tiempo adicionado al reglamentario, donde Alumni va a alcanzar la igualdad en el resultado, va a poner el 2-2 final. Antes, algunas chances de Alumni, otra vez el enojo de los jugadores de Atlético con el asistente número 2, en este caso Franco 40, que le reclamaban la posición de Kaller en esta jugada, en este cabezazo. El número 2 aparece, no nos podemos sacar la duda, pero aparece otra vez dando la sensación de estar un pasito adelantado. 40 dejaba seguir la jugada, valía, pero de todas maneras la respuesta de Colli era buena para salvar la situación de riesgo. Esto ocurría en el minuto 38 ya del segundo tiempo. Pelotazo para un Alumni que intentaba de todas maneras. El que remata por arriba, en este caso, es el jugador Ortiz, cerca del minuto 40 ya
del segundo tiempo. Alumni seguía yendo una y otra vez. Atlético se replegaba, trataba de aguantar el resultado, trataba de conservar esa victoria 2-1 que hubiese sido sumamente importante, traerse 3 puntos de su visita a Villa María, el centro que llegaba al área, pero la gente de Atlético que alcanzaba a rechazar era Nicolás Angelinetti, el que sacaba la pelota de riesgo del área, pero otra vez intentaba el conjunto de Villa María, que va a terminar alcanzando el empate en ese minuto final, ya en tiempo adicionado al reglamentario y con un verdadero golazo. Para Atlético San Jorge, el empate redondea 4 puntos en las primeras 2 fechas, un triunfo de local y un empate de visitante, marcó 4 goles en esos 2 partidos, la media inglesa exacta, esa que manda a ganar de local y a empatar de visitante, y que los técnicos obviamente no ven para nada mal, por el contrario, sumando así los equipos terminan teniendo buenas campañas. Prueba Aloy desde media distancia, la pelota se va desviada y vamos entonces acercándonos a lo que es el instante final. El árbitro del partido tratando de que sea rápido la variante. Aquí el ingreso de Fernando Moreira en el minuto 44 del segundo tiempo en lugar de Bruno Nasta, un defensor por un delantero. Ya Atlético a aguantar esos últimos minutos, pero el minuto 46 va a ser el del empate. Quiroga juega con Aloy, Aloy se hace el espacio y saca un sablazo tremendo al ángulo de Javier Colli, al ángulo del arco de Atlético San Jorge. Nada que hacer para el arquero, que hace un esfuerzo realmente importante, pero que no alcanza a desviar la pelota, y por eso se convierte en el 2-2 que ya no se iba a modificar para el partido. El 10 de Alumni, tras recibir el pase de Quiroga, hace esto: controla, se genera un espacio y saca ese remate que va a meterse en el segundo ángulo. La volada de Colli hace acaso más espectacular el gol, porque es notable el esfuerzo del 1 de Atlético, pero nada que hacer para semejante remate del 10 de Alumni, que ponía el partido 2-2. Segundo empate en condición de local para el equipo cordobés. El primero había sido 0-0 con Puerto San Martín. Ahora por delante tiene 5 partidos, de los cuales 4 van a ser en condición de visitante para Alumni de Villa María. El árbitro del partido, Fernando Márquez, que amonestó en total a 5 jugadores en el encuentro, 3 de Alumni, Fabián Martínez, Reano y Aloy, y 2 en Atlético San Jorge, Killer y Espinosa, marca el final del partido. Se termina 2-2 el encuentro, que deja, como les decía, algo para festejar y algo para lamentar para cada uno de los equipos. Atlético rescata el punto como visitante, rescata la punta del grupo, pero lamenta que el triunfo se le escapó en el final. Alumni rescata el empate en el final, pero lamenta los 2 empates en condición de local. Igualdad con sabor agridulce para ambos conjuntos. La evaluación de los protagonistas la vemos y la escuchamos en estas notas.